Habitualmente cuando añadimos liquidez lo hacemos en pools que ya existen, pero las mejores pools son las que aún no están creadas. Estas son las que a mí me han generado más rentabilidad, las que más fees me han dado. En el vídeo vamos a ver cuándo nos interesa crear una nueva pool y cómo se hace. La mayoría de gente cuando quiere añadir liquidez en una pool lo que hace es simplemente irse a DEX Screener, ver el listado de pools o irse a cualquiera de las tantas páginas que hay con un listado de pools y los APRs que actualmente están dando. Entran a esas páginas, ordenan por APR, miran un poquito los tokens, etcétera, y desde ahí deciden a qué pool acceder. ¿Cuál es el problema? Que eso es lo que hace todo el mundo y al final lo que hace todo el mundo también es donde hay más competencia y por lo tanto donde hay menores rentabilidades. Tenemos que entender que si nosotros creamos una pool desde cero, ahí no la vamos a encontrar, más que nada porque ese listado es de pools que ya existen, que están generando volumen, que están generando fees y por lo tanto por eso están ahí listadas, ¿vale? Si nosotros creamos la pool desde cero, nueva, no podemos encontrar esa oportunidad ahí, no podemos encontrar la oportunidad en esa lista, con lo cual ya nos estamos diferenciando de la gran mayoría de gente y vamos a ir hacia un lado donde vamos a estar nosotros solos. Eso evidentemente lo que va a conllevar es que podamos generar muchísimas más fees porque vamos a ser los primeros en llegar. Sí que es verdad que una vez creada esa pool, al cabo de unas horas, ya va a aparecer en esta lista que te comento y a medida que vaya pasando el tiempo, si efectivamente la pool da muchas fees, irá entrando más gente poco a poco a la pool, ¿no? Irá entrando más liquidez. Pero durante los primeros días estaremos solos o prácticamente solos. Y eso, ya te digo, por experiencia, que genera muchas fees, ¿vale? Imagínate todas las fees que se generan en una pool que no se tengan que repartir con otras personas, sino que sean todas para ti o a repartir entre muy pocas personas. Evidentemente se tiene que saber seleccionar qué pool abrir nueva. Ahora vamos a ver un poquito dónde poder encontrar estas oportunidades o cómo pensar, porque al final esto se trata de pensar un poco fuera de la caja y poder ver lo que otras personas no ven. Y de esta forma, razonando distinto, es como podemos llegar a entender, a comprender que en ese momento puede ser bueno crear una pool nueva. ¿Cuándo nos puede interesar crear una pool? Te he hecho una lista de 5 situaciones en las que yo personalmente he creado pools nuevas y me han funcionado muy bien. Eso no quiere decir que vayan a funcionar siempre, pero bueno, se puede probar y comprobar si efectivamente funcionan esas pools nuevas, si dan muchas fees o si no. Al final, por probarlo tampoco se pierde nada, no pasa absolutamente nada. Si ves que creas la pool y no te funciona, no genera demasiadas fees, te sales y listo, ¿vale? Lo único que habrás perdido, que es prácticamente ridículo, es que a la hora de crear la pool se pagan más fees de red, ¿vale? Más gas, que si simplemente añades liquidez. Pero estamos hablando que si, por ejemplo, en Arbitrum añadir liquidez son 20 céntimos, pues quizás te va a costar $2 crear la pool, ¿vale? O sea, estamos hablando de que por probarlo simplemente estás apostando, por así decirlo, ¿no? O gastándote $1 o $2. Me refiero que es ridículo. Primera situación, que vemos aquí en la lista. Solo hay liquidez en un DEX secundario. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner ejemplos reales en los que yo me he encontrado. Como sabes, en el pasado estaba bastante activo la red de Arbitrum, ahora menos porque hay menos volumen, hay menos actividad en general. Pero en Arbitrum está Uniswap, que al final Uniswap está en muchas redes y acostumbra a tener mucho volumen en la gran mayoría de redes en las que está. Y luego también en Arbitrum está Camelot, que sería como el DEX nativo principal. Pues en algunas ocasiones me ha pasado, he visto que el equipo, ¿vale? El equipo de un token, de un proyecto, cuando ha lanzado el token, ha añadido la liquidez en Camelot, ¿vale? Pero aunque añada la liquidez en Camelot, yo sé que en Uniswap también va a ir mucha gente para poder comprar ese token o venderlo. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que yo hacía? Cuando veía que el equipo añadía la liquidez en Camelot, yo cogía y creaba una pool en Uniswap. ¿Vale? De esta forma, la gente que se iba a Uniswap a poder cambiar el token, a poder comprarlo o a venderlo, pasaban por mi pool. Todo esto, como puedes ver, se da muchas veces cuando se lanza un token o cuando lleva pocos días de vida, porque evidentemente cuando un token ya lleva muchos días en el mercado, pues va saliendo gente que va creando distintas pools y cada vez hay más pools con ese token. Entonces, evidentemente esto siempre funciona mucho mejor y se tiene que probar
cuando el token se lanza durante el primer día o durante pues, los primeros días, ¿vale? En ese momento es cuando más posibilidades de que te salga bien pueden haber. Este sería el primer caso, como te comento, que el equipo haya cogido y haya añadido liquidez en un DEX secundario y tú puedas montar la pool en un DEX principal o en otro DEX que también tenga mucho volumen en esa red. Segundo caso, solo hay liquidez contra un token con menos volumen. ¿A qué me refiero con esto? En la gran mayoría de redes, el par con el cual hay más volumen acostumbra a ser con la criptomoneda de la propia red, ¿vale? En el caso pues de Arbitrum sería Ethereum, que es con la cripto que se paga las fees de la red. Bien, pues también hay veces que el equipo simplemente añade liquidez, por ejemplo, contra USDC, que sería el segundo token con el que más volumen hay en la red. Pues en esos casos, si solo se añade liquidez contra USDC, es bastante probable que si creas una pool contra Ethereum pueda generar bastante volumen. Evidentemente estamos también hablando que la pool principal que se haya creado genere cierto volumen, es decir, si es un equipo que lanza un token que no conoce a nadie y que esa pool principal ya de por sí no genera prácticamente nada porque nadie la conoce, pues será complicado que si tú creas una segunda pool vaya a funcionar, ¿vale? Pero sí que hay volumen en la pool principal, porque ha sido, pues, es un proyecto medianamente conocido, además que habitualmente en los lanzamientos hay volumen. Si tú creas otra pool, ya sea pues con otro par, ¿vale? O en otro DEX, habitualmente puede funcionar. En este caso ya también puedes probar si hay mucho volumen, aunque hayan creado la pool contra Ethereum, tampoco está de más probar a crear una pool contra USDC o contra otro token que genere bastante volumen en esa red. ¿Vale? Quien te dice pues Ethereum en este caso, pues si por ejemplo estás en Solana, habitualmente el par que más volumen tienes contra Solana, ¿vale? Pero si el equipo añade la liquidez contra USDC, pues escoger y crear la pool contra Solana. Luego, tercer punto. Solo hay una pool V2 y tiene mucho volumen. Esto también pasa a veces, que simplemente el equipo ha cogido y ha creado una pool V2 y ha añadido la liquidez ahí. En ese caso tampoco está de más probar el crear una pool V3, ¿vale? O sea, crear una pool V3 y a ver el volumen que nos entra, porque también habitualmente se genera bastantes bastantes fees. Aquí quizás el problema más grande que te puedas encontrar es que la gran mayoría de pools V2, por ejemplo en la red de Ethereum, en la mainnet, ahí la gran mayoría de tokens se lanzan en V2. El problema que tenemos en mainnet para crear una pool nueva son el tema de las fees, ¿vale? Del gas que te comentaba antes. Entonces, en mainnet sí que es un poco más complicado el tema de poder crear una pool. Estos días que el gas está súper bajo, que está en 1 o 2, pues se podría crear igualmente porque no creo que te costara demasiado, pero yo sí que en mainnet, cuando el gas estaba alto y añadir liquidez ya me costaba $50, pues claro, crear una pool desde cero, simplemente el gas, como añadir liquidez ya me costaba $50, pues crear la pool desde cero quizás me costaba $300 de gas, ¿no? En ese caso está más complicado en mainnet, pero igualmente lo puedes comprobar pues en otras redes, como te comentaba, Arbitrum Base o cualquier otra, que el gas sea más económico. El cuarto punto, solo hay una pool con 1% de fee y tiene mucha liquidez y volumen. Esto también lo he visto a veces. El tema, como sabemos, el DEX cuando enruta un swap siempre pasa por la pool que le da mejor precio al usuario, ¿vale? Entonces, primero, siempre tiene preferencia por las pools que menos fee cobran. En este caso, si hay una pool de 0,3% de fee y otra pool del 1%, el DEX cuando haga el swap, primero pasará por la pool del 0,30%, ¿vale? Si el precio es lo mismo en las dos pools, pasará por la pool del 0,30%. Si solo existe una pool del 1% de fee, evidentemente si no genera mucho volumen, no hace falta como que le hagas la competencia a la pool del 1% creando una por debajo, ¿vale? Pero si, o sea, porque en ese caso te saldrá mejor si agregas directamente la liquidez a la pool del 1% porque vas a cobrar más fees. Pero si es una pool que la del 1% ya tiene mucho volumen y genera muchas fees, ¿vale? Pero hay ahí ya mucha liquidez, hay mucha liquidez en la pool. En esos casos sí que acostumbra a salir bastante rentable el crear una pool del 0,30 y que primero los swaps pasen por tu pool. Y ya el quinto, que el quinto es un poco más extraño de que te encuentres con esta oportunidad, pero que evidentemente si te encuentras con este caso, ¿vale? Si te encuentras con este quinto caso, has triunfado, ¿vale? Has triunfado literalmente.
Y es cuando a veces has podido participar en una preventa y has comprado ya el token de X proyecto antes. El token te lo envían a tu wallet en el momento del TGE, tú ya tienes el token en tu cartera, pero el equipo, por los motivos que sea, se ha retrasado y aún no ha añadido la liquidez, ¿vale? O sea, el equipo tenía que añadir liquidez para que se pudiera tradear el token y aún no lo ha hecho. Pero tú ya tienes el token en cartera porque lo compraste en preventa y ya te lo han mandado. En ese caso, si tú, como ya tienes el token, coges y montas una pool con ese token, vas a ser el único, ¿vale? Es decir, es que ni siquiera va a haber una pool de la liquidez del equipo. Tú vas a ser el único que haya montado una pool con ese token. No va a estar ni el equipo. En ese caso, evidentemente, el volumen que se puede generar ahí y las fees que puedes sacar puede ser muy, muy loco. Pero, evidentemente, pues se tienen que dar estas condiciones que muy pocas veces o raras veces se van a dar. Pero bueno, si te encuentras con esta situación, pues que sepas que puedes montar una pool y que incluso puedes adelantar al equipo. Es más, si puedes incluso adelantar al equipo, podrías empezar a tradear el token al precio que tú quisieras. Con lo cual podría pues ser realmente muy rentable. Pasemos a la parte práctica. Vamos a coger un token en la red de Arbitrum, en este caso voy a coger DMT, simplemente para hacer el ejemplo y ver cómo creo una pool nueva. Nos vamos a ir a Uniswap y vamos a hacer el mismo proceso como si quisiéramos añadir liquidez, ¿vale? Nos vamos a las pools, no tengo ninguna abierta con esta cartera, le vamos a dar a nueva posición y vamos a seleccionar Ethereum y el token con el que queremos añadir la liquidez a la pool, que es este token que he comprado pues unos $20 para hacer el ejemplo. Lo seleccionamos y aquí nos dice que el 100% de la liquidez está en la pool del 1%. Luego nos muestra que la pool del 0,30% ya está creada, pero que no tiene liquidez ahora mismo, y la pool del 0,05 y la pool del 0,01 no están creadas. Así que nosotros vamos a crear la pool del 0,05. Evidentemente, esto no nos va a dar ningún fee porque no tiene sentido, o sea, esto que estoy haciendo a nivel de que nos dé APR, simplemente para hacer el ejemplo y que veas cómo se crea la pool. Como ves, selecciono esta y la única diferencia es que nos tenemos que tener aquí, tenemos que poner un precio. Tenemos que escoger igualmente el rango en el que vamos a añadir la liquidez, pero de extra, ¿vale? Vamos a poner un precio. Este precio es el precio al que se va a inicializar la pool. Es decir, que nosotros vamos a decidir, al ser los primeros proveedores de liquidez de la pool, a qué precio va a empezar a cotizar el token. Aquí, evidentemente, te aconsejo que pongas el precio real, ¿vale? Es decir, no pongas un precio ni más alto ni más bajo, pon un precio real. ¿Por qué? Porque si te fijas, ahora mismo, esta es la otra pool que existe, ¿no? La pool del 1%, el precio está aquí. Como sabes, al estar el precio aquí, esto lo que nos indica es que por arriba, ¿vale? Es decir, si el precio está aquí, quiere decir que en esta parte de arriba, ¿vale? Aquí arriba hay DMT, que a medida que el precio va subiendo se van comprando, y por la parte de abajo hay Ethereum, porque bueno, es una pool de DMT contra Ethereum. ¿Qué pasaría si nosotros creamos otra pool distinta y lo ponemos a un precio que no es? Lo que pasaría es lo siguiente: si nosotros cogemos y creamos una pool distinta con un precio por aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Más arriba del normal, y creamos aquí, decimos, está a este precio. Y por lo tanto, por aquí abajo ponemos Ethereum y por arriba ponemos DMT. En este caso, lo que nos pasaría es que cuando fuera una persona a Uniswap a vender sus DMT, Uniswap lo enrutaría a través de nuestra pool, porque al final, si pasa por esta pool que está ahora, los vendería a $34, pero si pasa por nuestra pool, como le hemos dicho que el precio está en 85, los vendería en 85, con lo cual nuestra pool le da mejor precio. ¿Eso qué haría? Eso haría que esas personas entrasen a nuestra pool y nos estuvieran vendiendo sus DMTs a $85 y nosotros los estuviéramos comprando mucho más caros que el precio original, que el precio real. ¿Vale? Entonces lo que pasaría sería que entrarían aquí muchas ventas de DMT y nosotros estaríamos recomprando esos DMT más caros de su precio real, hasta que en nuestra pool el precio bajaría de aquí
hasta aquí, ¿vale? O sea, hasta el precio real de mercado. Y claro, toda esta bajada de aquí habríamos comprado DMT a un precio más caro, con lo cual estaríamos en pérdidas, ¿vale? Por eso no pongas un precio que esté más arriba y tampoco un precio que esté más abajo, porque por lo contrario, si haces lo mismo pero por abajo, es decir, pones el precio más barato y por aquí arriba pues DMT y por abajo Ethereum, pasaría lo mismo a la inversa. Si una persona quisiera vender, bueno, perdón, vender no, quisiera comprar, ¿vale? Vender arriba, si quisiera comprar DMT, los compraría en nuestra pool, porque en nuestra pool estarían a un precio más barato. Por lo tanto, vendría a comprarlos a nuestra pool. ¿Qué pasaría? Que nosotros los DMT los habremos comprado al precio de mercado para tener liquidez y meterlos en la pool, y los estaremos vendiendo a esa persona mucho más baratos, hasta que se vuelva a equilibrar el precio con las otras pools. Entonces aquí pasaría lo mismo, tendríamos una pérdida porque estaríamos vendiendo nuestros DMT mucho más baratos que el precio de mercado. Por eso te comento que la pool la montes al precio que toca y listo, ¿vale? O sea, al final es lo mejor. Si lo montas más arriba o más abajo intentando hacer ahí una jugada, lo más probable es que pase esto y pierdas dinero. Si, por ejemplo, montas la pool más arriba y dices, es que yo solo voy a añadir liquidez en Ethereum, nada más, en DMT, perdón, porque los quiero vender aquí arriba y solo voy a meter DMT, pues tu pool no va a hacer nada, se va a quedar aquí y no va a entrar ningún swap, ¿vale? O sea, simplemente se te va a quedar ahí la liquidez y no va a pasar nada, la vas a retirar y listo. Y lo mismo abajo, ¿vale? Si dices, yo solo voy a añadir aquí liquidez en Ethereum y voy a poner el precio aquí, pues lo mismo, no va a entrar ningún swap en tu pool porque está a un precio incorrecto, con lo cual tampoco pasaría nada. ¿Vale? Por ese motivo no añadas liquidez a un precio que no toca. Es decir, no crees una pool con un precio que no es, porque vas a incurrir en pérdidas. Luego venimos aquí, ponemos el precio que tiene, que en este caso es este de aquí. ¿Vale? Sería al revés, así. Y vamos a poner un rango. Pues por poner un ejemplo, lo vamos a poner desde los de aquí hasta aquí. Y ahora aquí ya añadiríamos la liquidez. Aprobaríamos los DMT. Y una vez aprobados ya le daríamos a vista previa y añadiríamos la liquidez. Como puedes ver aquí en la cartera, ahora mismo para crear la pool esta de cero, nada, me cobra 16 céntimos. O sea, el gas está muy bajo, pero bueno, ya ves que igualmente es muy bajo el fee al estar en Arbitrum. Vale, entonces simplemente le daríamos aquí, aceptaríamos y ya estaríamos creando esta pool. Ya podríamos cerrar y ya aquí nos aparecería nuestra pool, la del 0,05% que acabamos de crear ahora mismo. Como has podido ver, es muy fácil crear una nueva pool desde cero. Es el mismo proceso que añadir liquidez, simplemente con el pequeño extra de poner el precio al que debe inicializarse. También te he dejado aquí en pantalla todos los puntos que hemos visto en el vídeo para que te queden bien claros. Si has llegado hasta aquí, recuerda dejarme un like y un comentario sobre qué te ha parecido todo este tema de crear una pool. Si ya lo habías hecho alguna vez o si no lo habías hecho nunca. Y lo más importante de todo, por favor, si ahora empiezas a pensar fuera de la caja y encuentras alguna de estas oportunidades y creas una pool desde cero, acuérdate de avisarme el primero.